Vamos. Bien, esta clase dice relación con los reactores gas líquido y va a tener tres fases. Fase 1, que vamos a hablar de los criterios de diseño. Fase 2, que vamos a hablar de la fenomenología de los reactores gas líquido. Y fase 3, que van a ser las tareas que yo les voy a asignar. ¿Ya? Entonces, la fase 1, que habla de los criterios de diseño, entonces me gustaría que ustedes propusieran algún criterio de diseño. Presión y temperatura de operación en la reacción del reactor gas líquido. Estamos hablando globalmente, como estamos hablando, por eso que la clase que yo les hice y todo lo que les pasé, estamos hablando globalmente. Entonces, globalmente yo le diría, ¿cierto? El primer criterio de diseño es, ¿cierto? Concentración Sí. de SO2 La máxima alimentación. equivalente al 80% de la norma. Estoy pensando en la salida. ¿Sí? 80% de la norma. O sea, si la norma dice 500 partes por millón, yo voy a diseñar para que salga 400 partes por millón. Eso, ¿sí? Estamos mirando el proceso globalmente. ¿Qué otro diseño pondrían ustedes? Recirculaciones del reactor. ¿Por qué? Porque la reacción... Si yo meto este proceso en una bolsa, lo meto en una bolsa, yo sé que estoy teniendo una entrada variable, pero independiente que la entrada sea variable, yo tengo que entregar lo que está ahí. Y yo digo, bueno, para que este proceso, para que funcione, ¿qué se necesita? Asegurar la conversión de la alimentación. No. ¿Viste el video Follow the Frog o no? ¿No lo viste? No todavía. ¿Hidrodinámica? Entonces no sacamos nada. ¿Ya? ¿Por qué no se toman unos minutos y ven en su computador, ¿cierto? Se meten en YouTube y tienen que escribir esto. Follow the Frog. ¿Ya? Y yo lo espero, ¿sí? Yo voy a buscar material para que cuando ustedes vean esto, me avisan, ¿sí? Voy a renovar la casa. Bueno, la idea que miraran el Follow the Frog era para que ustedes vieran que la realidad que uno imagina, digamos, que uno mira del escritorio, que mira de la sala de clase, mira de la universidad, es una. Pero en el ejercicio de la profesión es otra, es la realidad, digamos. ¿Ya? Y en definitiva, eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Entonces, el primer criterio de diseño era, oye, que en cualquier circunstancia la concentración de CO2 máxima equivale a un 80% de la norma. La pregunta que te hago yo a ti, ¿cuál sería un segundo criterio de diseño? ¿No? No. Monse. ¿Me escucho? Y te escucho, Monse. ¿Tú me podrías dar algún criterio de diseño? No pienso en esto. No. A ver. Benjamín, ¿me podría dar algún criterio de diseño? No me la jugaría con ninguno porque no estoy seguro de ninguno de los que tengo en mente, profesor. Felipe. Misma situación. ¿Cómo? Misma situación. Sebastián. Un criterio de seguridad para los operarios que van a estar. Ya. ¿Cierto? Seguridad en operacional. Handling le vamos a poner, ¿cierto? Del peróxido, ¿sí? Súper importante la seguridad. ¿Ya? Ok. ¿Qué otro criterio? Si miramos la planta, la metemos dentro de una bolsa imaginaria y está entrando gases que vienen con concentraciones variables, por el otro lado estamos cumpliendo con la norma. ¿Quién permite que esto ocurra? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre? La absorción del componente.
No, sí estamos de acuerdo, pero ¿por qué ocurre la absorción? El lavado delgado ocurre mediante el líquido, ¿Y el quién, contacto interfacial que hay entre ambas fases. y el líquido qué cosa es? O sea, se tienen que meter en la química, ese es un Por la afinidad que no tienen tiene los nada compuestos. que, señores, no empiecen a meter chamullo. La química, ustedes son ingenieros químicos, aunque los profesores que han tenido no les dicen otras cosas, ustedes son ingenieros químicos, ¿hasta cuándo siguen con la tontera? Eso es, hay una reacción química del peróxido con el SO2, ¿eso no lo entienden? Que la afinidad, que la cuestión, tiene que haber peróxido, y de ahí ese peróxido es caro, es un costo. Entonces, esta mirada, ¿cierto? Esta mirada, por eso lo hice ver el Follow the Frog, la mirada de la realidad. ¿Quién hace que ocurra la reacción? El peróxido. Peróxido no hay ninguna cosa. Entonces, por favor, miren la realidad. Entonces, ¿cuál es el criterio? Minimizar el consumo de peróxido. ¿Sí o no? Eso es lo que tengo que hacer. Profe, en este mismo punto que estamos detallando ahora, ¿se podría realizar el criterio de mercado que estábamos conversando en la clase pasada? Porque si justamente este reactivo es caro, va a ser un gatillante a la hora de presupuestarlo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Ya. Y sin este No, reactivo no cierran la fundición. claro. Esta es Ya. la Sí. situación. Esto es como el coronavirus. Ya. O sea, si usted no tiene respirador, se muere el viejo. Entonces no entremos con los criterios de mercado. Aquí usted está haciendo una planta para que no nos cierren la fundición. Esa es la situación. Entonces, tenemos que minimizar el consumo de peróxido, claro, porque si minimizamos el consumo de peróxido, minimizamos el costo. ¿Ya? Entonces, no es un problema de mercado, esto es un problema de disponibilidad. Entonces, ¿cuál es el otro criterio? Ya. La disponibilidad. Y asociado a la disponibilidad van a haber muchas cosas, ¿cierto?, que tenemos que considerar. Pero piensen, ¿cierto? Esta clase está siendo grabada, eso es maravilloso, porque ustedes cuando escuchen lo que dijeron, se van a dar cuenta que andaban contando cuentos. Tienen que ser químicos y son ingenieros químicos. ¿Hasta cuándo le siguen dando vuelta al verso? ¿Ya? Entonces, ¿qué otro criterio? ¿Qué pasa con el flujo de gases? ¿Cierto? Yo le mostré que la concentración variaba, ¿cierto? Vamos a poner los datos aquí, ¿cierto? Datos, ¿sí? Y estos datos vamos a poner flujo, el normal, metros cúbicos hora, 100.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100, no, esos son, ahí hay 10.000, 100.000. La concentración, el SO2, se mueve, de acuerdo al gráfico que tienen ustedes, porque tienen todos los datos ustedes, ¿sí? Entre 4.000 y del orden de 1.000. Ese es el máximo y el mínimo. Ustedes cuando diseñan, ¿cierto?, van a decir, bueno, tiene que funcionar para 1.000, también tiene que funcionar para 4.000. Y tiene que funcionar para 100.000, claro que tiene que funcionar para 100.000. Pero resulta que para 100.000, ¿cierto?, nosotros sabemos que el proceso de la fundición sube y baja los gases, por eso yo les pasé los datos de los flujos de gases. Entonces digamos ya, que 100.000 sea, entonces tomemos un 20% para arriba, 20%, y tomemos, ¿cierto?, un 20% para abajo, un 80%. Entonces yo voy a decir, esta planta tiene que funcionar en 80.000, 1, 2, 3, y en 120.000, 1, 2, 3. Entonces, si yo tengo una planta que desde el punto de vista del flujo se tiene que mover en ese rango, lo vamos a pintar con amarillo para que les quede súper, súper claro, y se tiene que mover acá, en este rango de concentración, ¿cómo se llama lo que tiene que tener la planta? Flexibilidad. Flexibilidad. Flexibilidad de operación. ¿Sí o no? Entonces, todas estas cosas surgen porque ustedes tenían un conocimiento lineal, les daba los datos y ustedes calculaban. Entonces, por favor,
abandonen ese pensamiento. Ustedes tienen que empezar a pensar de esta otra manera. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes me dicen, pero eso, ¿cómo se manifiesta la flexibilidad de operación? Entonces yo les tengo que preguntar, ¿qué saben ustedes de cómo operan las columnas empacadas? ¿Alguien me podría contestar? No estoy hablando de la absorción y la transferencia de masa, sino que estoy hablando de la hidrodinámica. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Han visto alguna vez una columna empacada? ¿Diseñaron alguna vez alguna columna empacada? Hay que considerar el contacto que tiene la fase de líquido que desciende y la fase de gas que sube, y para eso tiene que haber una razón que mantenga la torre operando. Sí, pero yo estoy hablando de la realidad física, por eso te dice ver Follow the Frog, la realidad física. ¿Has visto alguna vez un diagrama? Entonces por eso yo te mandé en el chat dos cosas que ahora te las voy a mostrar. Esta es una de las cuestiones que son súper importantes que ustedes tienen que darse cuenta. Esta universidad es una universidad de verdad que hace cosas. Por ahí hay otra universidad, es cierto, que es pura teoría. Este es el tema. Esto es una columna, ¿cierto?, de este tamaño. Uno puede poner un auto dentro de una columna. Esto que está acá, esta empresa Koch Glitch, es básica. Esa es la Mercedes-Benz de las columnas empacadas. Y si tú no lo sabes, oye, yo creo que tú a los 15 años sabías que los Mercedes-Benz eran los mejores autos. Y ahora están en no sé qué curso de ingeniería y no saben que Koch Glitch es la que hace las columnas. Por eso que les mandé, ¿cierto?, lo que vieran esto. Entonces, yo tengo que preocuparme que en una columna tengo que, ¿cierto?, alimentar, tengo que regar la columna, tengo que capturar el líquido, tengo que distribuir el gas, etc. Y eso está, evidentemente, por eso les mandé eso, ¿sí? Y se lo voy a mostrar ahora. Lo tengo... aquí lo recorté, pero... no, ¿dónde lo tengo? Aquí está. ¿Bien? Esto que estoy mostrando acá salió de que yo busqué, ¿cierto?, packet columns, y puse Koch, el nombre de la empresa. Y para cada relleno está esto. Entonces, cuando yo he enseñado este ramo, yo hago que mis alumnos diseñen una columna y vayan al manual y hagan estos cálculos y de ellos vean cuál es el delta P, etcétera, etcétera. ¿Eso lo han hecho alguna vez o no? ¿No? Si no lo han hecho, no importa, porque yo se los tengo que enseñar. O sea, yo soy parte del sistema y tengo que, ¿cierto?, resolver lo que no se ha hecho, digamos. Entonces, por favor, esta es una tarea. ¿Quién es el jefe de este grupo? ¿Quién es el jefe del grupo? Acá, profe. Sebastián, tú anota, ¿cierto? Anota Estoy anotando todo. que de alguna manera, ¿cierto?, tienes que designar a una persona que tiene que encargarse de cómo vamos a seleccionar, ¿cierto?, la parte interna de la torre. No que va a calcular nada, sino que te tiene que tener a la vista lo que yo te estoy mostrando aquí. O sea, me parece a mí, perdonen que vaya a usar esta palabra, pero impresentable que ustedes esto nunca lo hayan visto, ¿ya? O sea, se supone que en la universidad tenemos columnas, tenemos de todo, y esta información está, digamos. Entonces, es como súper importante que ustedes lo vean, ¿sí? Y miren que, mira, dice CO2, ¡uy, qué terrible! ¿Ya? Entonces, por favor, Sebastián, tenemos que recuperar el tiempo perdido, y el tiempo perdido no lo vamos a recuperar haciendo clases conmigo. Tienen que ponerse a trabajar. Ya les dijimos, ¿cierto?, en la última sesión que ustedes tienen que ponerse a trabajar, así que tienen que designar una persona que tiene que saber de este tema. Ya. Es importante que lo hagan. Me voy a ¿cómo se llama? Voy a entrar a esto, y les voy a compartir la pantalla, nada más que para hablar de la flexibilidad. ¿Ya? Comparto la pantalla. Acá. Aquí ustedes pueden ver, ¿cierto?, que tenemos en este gráfico, ¿sí?, tenemos, dependiendo del flujo de líquido,
¿cierto? Este es líquido por unidad de superficie, por unidad de tiempo, donde podemos tener inundación, etc. Entonces, esta información hidrodinámica es una tarea que le tienes que dar a otra persona, Sebastián. Uno se va a preocupar del relleno, el otro se va a preocupar de la hidrodinámica, de entender bien cómo funciona la cuestión. Si tienen dudas, evidentemente me tienen que preguntar, yo no para eso estoy, pero es como súper importante que ustedes se tomen la cuestión en serio. Ya, eso con que me digan que hay un intercambio, hay un contacto íntimo del gas con el líquido, oye, con esa cuestión no avanzamos, no vamos por ninguna parte, o sea, tenemos que meternos el asunto en serio. Ya, yo ahora voy a buscar en el Google y les voy a mostrar bucket columns. Ahora voy a compartir la pantalla. Donde entré, digamos, es una cosa que ya se lo mandé por el chat. Y estamos acá. ¿Sí? Y lo vamos a compartir. Entonces, aquí están los internals, que son cómo se distribuye el líquido. Entonces aquí van a ver, ¿cierto?, cómo se alimenta el líquido, cómo se colecta el líquido, cómo se paran las torres, etc. Esta es la pega, el diseño que tienen que hacer. Así que, por favor, este es una persona, uno. El otro es el que tiene que entender cómo pasan los flujos. ¿Ya? Así que, por favor, pongámosle, ¿sí?, HH a esta cuestión. ¿Ya? Ya. Profesor, no, Dime. esa, sí, el que tenía recién estaba en la página de Coglitch, también lo tienen. Sí, hay dos documentos que yo estoy viendo en el chat. Bien. ¿Cierto? Uno que dice Packet Towers Internals y el otro dice Ah, sí, ya lo acabo de ver. Column Internals. ¿Sí? Sí, están en el Por chat. favor, sigan esos manuales. Si tienen dudas, me preguntan. ¿Ya? Pero esto es un propósito del curso de transferencia de masa. O sea, una condición de salida del curso de transferencia de masa es esto. Si ustedes no lo lograron, bueno, no importa. Yo, es mi responsabilidad enseñárselo, pero ustedes se tienen que meter en el tema. Si no, vamos a dedicar a hacer un curso de transferencia de masa, así que por favor, métanse en este tema. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a volver donde estábamos, ¿cierto? Donde estaba yo haciendo el doble juego, que por un lado era el consultor, por el otro lado era ¿sí? Entonces vamos a ir a eso y yo voy a compartir la pantalla con ustedes y va, después el Excel. ¿Va? Ahora, ¿podemos hacer las consultas o...? O a las consultas, dale nomás, yo estoy guardando el archivo porque no sé. Ya. Dime. Bueno, en la presentación que hicimos ayer con el profe, como le comentaba, él nos dijo como algunos supuestos que teníamos que enunciar. Y era que en la entrada que nosotros vamos a tratar, digamos, Sí, vamos a suponer que entra libre de SO3. sí, ¿Sí? sí. Yo creo- Ya, genial. yo Ese es creo- un criterio de diseño. sí. Ya. Ujú. Otro punto que fue un tema que desarrolló un compañero que lamentablemente no pudo venir, fue que él comenzó a calcular las solubilidades que tiene el SO3 en ácido sulfúrico a distintas presiones y temperaturas. También comentamos como criterio de diseño. Pero eso Ya. es el diseño. Es un dato ¿Y ese por dónde? para diseñar, pero no es el criterio de diseño. Ya. Criterio de diseño, ¿cierto? Lo ponemos al tiro acá, ¿cierto? Se asume que la Profe concentración... no está compartiendo. Ah, perdona. ¿Dónde estoy? Aquí. Se asume que la concentración de SO3, ¿cierto?, es despreciable. ¿Sí? Ya. Entonces esto de la solubilidad tendría que ir más por las condiciones operacionales, ¿no? No, si la solubilidad si es un tema que... Yo les pasé un libro que era el bicho. ¿Y qué vieron? Sí. ¿Qué me pueden decir Yo, del bicho?
Yo estaba viendo la parte de los reactores empaquetados y estaba leyendo comparaciones sobre los que hacía de leche fluidizado, pero en cuanto a Ya, la cinética no desarrollé. no ha pasado mucho. No desarrollé mucho lo de la cinética. Déjame a ver si lo encontramos. Aquí. Lo voy a abrir, ¿cierto? Voy a dejar de compartir, lo voy a abrir, ¿sí? Y les voy a mostrar algo. ¿Dónde estás? ¿Qué es el número de Jata? No se escucha, ¿no? Ya. Entonces tenemos algunos problemas, ¿está bien? O sea, ustedes tienen que entender de que lo que ustedes no les enseñaron no los libera ni los faculta para no meterse en los procesos. Es como que un abogado no le van a pasar todas las leyes, a un médico no le van a enseñar todo, a un ingeniero tampoco le van a enseñar todo. Pero el ingeniero, el médico, el abogado está obligado para ejercer la profesión a meterse en el tema. Así que voy a compartir la pantalla porque creo que es súper importante el aprendizaje que vamos a hacer ahora. Este es el libro. Ya, yo toqué esta parte, me voy a devolver. No sé cómo se devuelve. Ahí. Hice esto. Y aquí dice gas líquido. Mira reacciones gas líquido. ¿Sí? Y en estas reacciones gas líquido está el fenómeno que nosotros vamos a ver. Tenemos, ¿cierto? Aquí el SO2 que va a bajar hacia la interfase y aquí va a ocurrir la reacción. ¿Sí? Y, bueno, ahí está la ley de Henry, todas estas cosas que ustedes se supone que yo pensaba que para eso les pasé el libro, digamos, ustedes se iban a preocupar, digamos, pero parece que no pasó mucho. ¿Ya? Entonces, yo no me voy a meter aquí en el desarrollo matemático, si ustedes quieren, yo encantado les enseño toda esta cuestión, pero hoy día estamos tratando de avanzar en esto. Y el número de Jata, que lo voy a poner acá, ¿lo ven? Aquí está el número de Jata. Este es el número de Jata. ¿Sí? El número de Jata, ya, dice relación si la velocidad de la reacción es alta o es baja. Si la velocidad de reacción es muy alta, o sea, el número de Jata es grande, por ejemplo, estos valores que están acá, yo lo que voy a hacer, voy a usar un absorbedor, porque quien va a controlar el fenómeno va a ser solo la transferencia de masa. Pero si la velocidad es baja, el número de Jata va a ser chico, yo voy a usar un reactor gas líquido, o sea, voy a burbujear el gas como la cloración del benceno. Pero, por ejemplo, la reacción del cloro con el ortocileno, el paracileno, tiene un Jata grande. Por lo tanto, esto es un absorbedor y esto es un reactor, ¿cierto?, agitado, donde yo hago burbujear gas. Esta es la clave. Por lo tanto, este reactor, ¿cierto?, que nosotros tenemos, tiene, ¿cierto?, es muy rápida la reacción. Ah, entonces si es rápida la reacción, entonces si ustedes ven este capítulo, ¿cierto?, se van a encontrar que cuando la reacción es rápida, toda esta matemática y toda la cosa que hay ahí, se va a simplificar. Entonces, esto es lo que yo esperaba, porque ustedes hicieron fenómenos de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, Sebastián, hay que poner a otra persona que efectivamente se mete en este tema. Ya. Yo les voy a ayudar, evidentemente, pero yo no les puedo decir, mira, esto se hace así, porque entonces van a decir, bueno, yo le estoy haciendo el proyecto. La idea es que ustedes se metan y digan, ya, ¿qué pasa cuando las reacciones son rápidas? Ya, la reacción es rápida, entonces vamos a hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, Sebastián, te recuerdo, uno, hay una persona que se tiene que meter con los rellenos, cómo distribuimos el gas, distribuimos el líquido, etcétera, etcétera. Otra persona que se tiene que ver con la hidrodinámica. ¿Cuál es la relación gas con el líquido, donde el gas, tenemos que procesar todo el gas y el gas se va a mover entre 120.000 normal metros cúbicos y 80.000 normal metros cúbicos, con líquido? Y el tercero se tiene que meter en la fenomenología, lo que está aquí. Y yo hago así, clic, y aparece aquí, ¿cierto?, los reactores,
Sí, ¿Ya? eso estoy bien. Y esto fue, y yo me voy, ¿cierto?, a Multiphase Reactors, que está aquí. Y el Multiphase Reactors, ¿cierto? Yo voy a ver Packet Columns, aquí está, y ahí, ¿cierto?, habla de qué se trata. Po. Y esto es lo que hace eso, que la persona que se está preocupando del reactor, de cómo es por dentro, lo lea y diga, mire, si lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, es una columna, ¿sí?, de relleno, y eso es lo que va a ocurrir. Para nada espero que ustedes se metan en estos balances, nada, sino que entiendan, lo miren y vean de qué se trata, ¿sí? Ya. Es una tarea, ¿ya? Ya. Por favor, mira, si a ti no te enseñaran algo, dime, yo te lo voy a enseñar, y eso no es problema. A mí no me interesa en este momento saber si te lo enseñaron o no, a mí me interesa que tú avances en tu proyecto, eso es lo único que me preocupa. Así que, por favor, la tarea, Sebastián, es esa, ¿ya? Ahora vamos a terminar con el tema del diseño, ¿sí? Vamos, ¿cierto? Yo les dije, primero tenemos los criterios de diseño, y ahora vamos a ver la parte del reactor. Entonces voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y me voy a ir a esto, acá, y voy a avanzar una hoja. ¿Ya? Aquí tengo una hoja. Y en esta hoja yo voy a hacer un gráfico, ¿sí? Voy a insertar un monito para hacer un gráfico nada más. Aquí, un gráfico. Este es el gráfico, ¿sí? Después voy a dar vuelta el gráfico, pero por ahora, dejémoslo así. No tiene, perdón, sí tiene contorno. Contorno S, lo que no tiene relleno. No tiene relleno. Le voy a poner acá una flecha, y aquí está, en esta flecha, que la vamos a poner bastante más gruesa, ahí, la vamos a dar vuelta, ahí, la vamos a subir, ¿ah? Y aquí, esta misma flecha, la voy a copiar, y la voy a pegar acá, y esta flecha para mí va a significar, ¿cierto?, la concentración de CO2, ¿ya? Esta, aquí, está, ¿cierto? Si nosotros miramos el reactor, y vamos a volver a hacer un monito, ¿ya? Vamos a hacer que este es el reactor. Aquí está la columna, esta es la columna del reactor. Entonces, el punto 1, vamos a hacer un punto 1, ¿cierto? Aquí está. Vamos a hacer varios de estos. Los vamos a pintar de amarillo, ¿sí? Le vamos a poner un 1, vamos a poner con negro. Y está. Y esto. Ahí. Vamos a copiar de esto, varios, ¿no? Control copy, y acá. Vamos a hacer varios copies. Entonces, el gas está entrando aquí. Aquí está el gas. ¿Ya? El gas está saliendo acá. Ya a este le vamos a poner 2. 2, ya. Entonces, el 1, ¿cierto? El 1 está aquí. El 2 está acá. Entonces, este 2, ¿cierto? Para que todos nos ubiquemos, este es el tope de la torre. ¿Ya? Y este es el fondo de la torre. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos la concentración, ¿cierto? Yo voy a poner la concentración de SO2. Entonces, la primera pregunta, ¿cierto?, que yo les tengo que hacer a ustedes es la siguiente. Insertar esto, una flechita. Entonces, les voy a preguntar yo, la concentración de CO2 está en el fondo de la torre. La concentración de CO2 hace esto. Control copy, control pegar. No cambia. No cambia.
sería así. Lo cambio. Y la tercera, ¿cierto? Es que en el fondo, ahí, y esto está acá. Entonces le voy a poner letra. Esta se va a llamar A, ¿sí? Esta se va a llamar B. Y esta se va a llamar C. Entonces ahora los voy a mirar a usted y le voy a preguntar a la Monse. Monse, ¿qué crees tú que es lo que pasa? Monse, Sí, ahora sí, que disminuye la SO2, entonces sería pero la flecha C. la flecha C. ¿Sí? ¿Qué dices Sí, tú, Felipe? ¿Qué dice Felipe? Felipe, Perdón, está muteado. B debería corresponder a lo inerte, por tanto A debería ser... mire, don Felipe, no me empiece a vender pomada, ¿ya? El inerte, el no inerte, eso fue lo que le enseñaron a usted. Fue lo que le enseñaron, pero acuérdese del follow the frog, la realidad es otra. ¿Está bien? ¿Te acuerdas cuando le ponen en el pecho, cierto, el fierro caliente? Bueno, eso es lo que te está pasando. ¿Ya? Así que te estoy preguntando qué le pasa a la concentración de CO2. disminuye. Ya, pero ¿cuál es? Pues la A, la B o la C. Sí. Sebastián, ¿estás de acuerdo tú que es la C? Sebastián, Totalmente de acuerdo, sí, de acuerdo. listo. Entonces ya nos quedó claro, por favor, no empiecen a especular con el inerte y todas esas cuestiones, porque son cosas que le enseñaron a usted y lo que le enseñaron a usted, ya les quedó clarito, digamos, que fue una introducción al tema, ¿ya? Así que, por favor, metámonos en la realidad. Está bajando, ya. Segunda pregunta. La velocidad de reacción. La velocidad de reacción, mire lo que le estoy diciendo yo. Estamos hablando en reactores, ¿cierto? La velocidad de reacción, ¿cierto? De reacción. La velocidad de reacción, ¿sí? ¿Es igual a qué cosa? ¿De qué depende? ¿Me podría decir, a ver, miremos. Benjamín, ¿de qué depende la velocidad de reacción? Parece que Benjamín no pasó mucho. Felipe, ¿tú me podrías decir de qué depende la velocidad de reacción? De la concentración de reactante y de la constante cinética. Entonces podríamos aventurar, ¿cierto? Que esto lo escribimos así, ¿sí? Lo escribimos así. ¿Sí? Una constante por la concentración, perdón, por la concentración de A por la concentración de B, ¿sí? Ok. Entonces, si yo quiero que la velocidad de reacción sea alta, yo quiero que esto sea alto, ¿cierto? ¿Sí? Rápida la reacción, que sea alta. Y yo tengo que la concentración, entonces ahora como ya sabemos esto y le ponemos, esta es la constante, por la concentración de SO2, por la concentración del peróxido de hidrógeno. Si yo quiero que la velocidad sea alta, Sebastián, ¿qué pasa en esta parte de la torre, la parte de abajo de la torre, cuando la concentración de CO2 es alta? No, no se me ocurre. Felipe, ¿a ti se te ocurre algo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Yo quiero que la concentración, la velocidad de reacción sea alta, quiero que la velocidad sea alta. Entonces yo sé que aquí la concentración de CO2 es alta, pero a medida que viendo en la torre la concentración de CO2 va bajando. ¿Qué harías tú? Me pondría a jugar con la temperatura para modificar el K. Porque según yo, si aumento la concentración del peróxido, no sé si operacionalmente tenga un buen resultado.
La Entonces, verdad es que no sé. tú no viste el reactor que te mostré, po. ¿No lo viste? Mm, Mm. parece que usted no viene a clase, ¿ah? Yo le mostré cómo el reactor. El reactor es un lecho empacado donde el gas sigue subiendo y arriba hay otro lecho empacado. ¿Ya? Este es un reactor, ¿cierto? La realidad es un reactor en serie. ¿En serio? Un primer reactor y después un segundo reactor. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cierto? Y esta es la justificación de por qué lo hicieron así. ¿Ya? Acuérdate, cuando tú juegas con la temperatura, lo que va a echar a perder es la solubilidad del CO2. Así que, por favor, eso que dijiste, el jurado no lo escuchó, se le olvidó. ¿Ya? Así que no te preocupes, que yo tengo muy mala memoria. Entonces, aquí se empieza a justificar, ¿cierto?, lo que el monito que ustedes vieron. Entonces, yo aquí tengo la primera parte, ¿cierto? Y le vamos a poner aquí fase 1. ¿Dónde está la fase 1? Aquí, fase 1. Y después, fase 2. ¿Y qué hago aquí? Bueno, aquí, ¿cierto? Lo que yo agrego es agua oxigenada. Entonces, ¿cierto? Nos buscamos flechitas por aquí, flechitas. Buscamos flechitas aquí. ¿Ya? Y decimos, entonces aquí, esta flechita que se vino para acá, va a ser agua oxigenada. ¿Sí? Aquí le vamos a meter agua oxigenada. ¿Por qué? Porque aquí la concentración de CO2 es baja, entonces tenemos que tener más reactivo. ¿Sí? Entonces así tenemos separado la fase 1, la fase 2, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto? Metemos oxigenada, recirculamos aquí, recirculamos acá, y se acabó el diseño. Había que saber reactores, pero no había quedó muy claro. saber que enhancement factor y saberse el from activation de memoria, no. Había que tener el fundamento. La velocidad de reacción es proporcional al producto de las concentraciones. Si una concentración es baja, la otra la tengo que subir. Y para nada, ¿cierto? Es un servicio. Entonces, por eso que pusimos como criterio, ¿cierto? Si yo me quiero asegurar, le voy a meter toda la agua oxigenada que quiera. Pero si yo le meto toda la agua oxigenada que quiera, va a tener un costo maravilloso. Y acuérdense que esta torre no genera ni una libra de cobre, nada. Lo único que hace permite que podamos operar, digamos. ¿Sí? Ya, genial. Preguntas, Sí, dudas. mucho más claro, gracias, profe. Pero es que parece que hay que saber reactores, transferencia de masa y un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, por favor, que esto, ¿cierto?, no se nos olvide. ¿Y cuál es la tarea, Sebastián? Entonces vamos a volver donde estábamos. ¿Profe? Seleccionar la parte interna, hidrodinámica, fenomenología. Entonces vamos a poner aquí las tareas. Una tarea, ¿cierto?, es lo que se llaman los internals. Yo voy a poner aquí entre paréntesis qué son. Los distribuidores de gas y líquido, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cierto? La Hidrodinámica. alimentación de gas y líquido, ¿sí? Eso lo tiene que dominar esta persona. Koch-Glitch tiene que hacer una exposición de cómo es la cuestión, ¿ya? Después hay otro, ¿sí?, que tiene que preocuparse de lo que se llama la ¿cierto? La hidrodinámica, ¿cierto? Que está asociado con el tipo de empaque y que tiene que ver con la inundación, ¿sí? Y que tiene que ver con los flujos de gas y líquido. Cuando usted alguna vez probablemente le enseñaron esta cuestión, oye, el tema es el siguiente, aquí hay un gas que yo no lo puedo tocar porque es el gas que yo tengo que tratar. Así que esa cuestión que movemos el L partido por G, oye, el único que podemos mover es el L. Entonces dicen, ¿pero qué pasa con el L? Bueno, yo le subo la recirculación, Entonces, la hidrodinámica, ¿cierto? Hidrodinámica, el empaque, etcétera, ya lo tienen. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, tenemos que pensar, ¿cierto? Y tomar una decisión, ¿cierto? Que son los criterios
de diseño del reactor. En los criterios de diseño del reactor, ¿cierto? Tenemos que salir a decir, mire, el reactor lo vamos a diseñar de esta manera. Vamos a suponer que la velocidad es muy alta, por lo tanto se trata de una absorción, y por lo tanto, ¿cierto? Nosotros vamos a pensar que la burbuja que viene, perdón, que el gas no viene en burbuja, viene el gas que viene subiendo, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que el SO2 se va a disolver, ¿sí? Y el que dijo inerte, no me quiero acordar de tu nombre, así que por favor no me digas quién eres, digamos. Pero se va a disolver el SO2, se va a disolver el oxígeno, se va a disolver el nitrógeno, quiéralos tú o no quieras, pero se van a disolver en el líquido que está bajando. Pero a mí me interesa que se disuelva el SO2 porque en ese momento va a reacción. Entonces me interesa esa solubilidad que ustedes estuvieron calculando, ¿ya? Porque vamos a decir, bueno, se va a disolver y va a reaccionar. Entonces, alguien tiene que llegar con los criterios del diseño del reactor. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Parece que nunca. No, profe, es que con estas tareas vamos a ver Pero cómo si las usted, el repartimos. jefe tiene que tomar decisiones, pues jefe. Sí, por lo mismo, prefiero primero agruparnos y ver, aparte faltó un compañero, entonces me gustaría actualizarlo y después ver cuándo la otra reunión. Bueno, entonces, dime. Yo tengo un par de dudas que respecto a la constante cinética, que al menos yo busqué como bibliografía y no encontré como valores. ¿Y qué vamos a hacer? No. Dime, ¿qué hacemos? Son las, O sea, escúchame, son las 4 de la mañana, mi hijo es médico, ¿eh? Son las 4 de la mañana y llegas con tu hijo al SAPU de Concona, donde está en este momento, y tiene 42 grados de fiebre, y lo examina y no se le ocurre, ¿qué hace? Llora, llama al profe. ¿Qué hace? Esa es la ingeniería, pues jefe, eso se llama ingeniería, pues. Entonces, por favor, olvídese de la enseñanza lineal, que tenía los datitos, que la cuestión, eso era un ramo, pero este es de verdad, es ingeniería. ¿Qué vas a hacer? Por eso que yo les puse los criterios de diseño de un reactor. Ustedes van a tener que tomar decisiones. Entonces, una decisión, oiga, hagamos los experimentos. Sí, sí podemos hacer los experimentos, pero no podemos hacer experimentos. ¿Qué hacemos? buscar experimentos hechos, supongo. No, sí, pero ya pues no lo encontraste. Sí. Vas a encontrar porque esta es una patente que tiene Hugo Petersen. ¿Ah? Te voy a escribir aquí, podéis buscar las patentes, se llama Hugo Petersen, un alemán. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Ya, ¿cómo te llamas tú? Felipe. Felipe. ¿Qué hacemos, Felipe? Felipe. Parece que te voy a poner el gráfico este. ¿Qué hacemos? Aquí hay 4.000 partes. Aquí tienen que haber 400 partes. Entonces, hay que tirarse al agua, pues. Yo diría aquí, fase 1, 1.000 partes. Y fase 2, de 1.000 partes a 400 partes. ¿Ah? Pero, profe, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¡Ay! Está violando la... No, pues, yo soy ingeniero. Llevo 40 años de ingeniero. Entonces, si yo no tengo los datos, yo tengo que tomar alguna decisión. Entonces digo, mira, ¿sabéis que en la fase 1 nos vamos a ir de 4.000 a 1.000 partes? En la fase 2 de 1.000 a 400 partes. ¿Es que debiéramos hacer experimentos? Sí, sí debiéramos hacer experimentos, pero si yo tengo que llegar con una propuesta, hago esto. ¿Estamos? ¿Sí? Le dolió la guatita, ¿sí? Le dolió la guatita, la angustia. Es lo mismo que va a experimentar el médico cuando se encuentra con la guagua y no sabe qué hacer, ¿no? Ya. Porque aquí entiendan una cuestión, usted no le puede ir a reclamar a Piñera, ni a Mala, ni que tiene que tomar la decisión. Y eso es lo que parece que en la cabecita de ustedes nos le han metido. Los ingenieros toman decisiones de una profesión de a uno, y toman decisiones. ¿Las puede revisar? Sí, las puede revisar, pero tiene que tomar una decisión. No puede estar eternamente pensando, diciendo, es que hay que hacer experimentos. Es que si no se pueden hacer, entonces yo no lo puedo hacer, entonces buscamos otro ingeniero. Ya. Ahora, que
¿Quién es el que buscó la solubilidad? No está. No está. Pero digamos que con estas 400 partes por millón, ¿cierto? La ley de Henry, ¿qué dice? Sí, justamente él se fue por la ley de Henry. La Hizo una presión, gráfica. ¿cierto? La presión Presión del parcial. SO2 es igual a Mm. la ley de Henry por la concentración de SO2. Sí. Las 4000 partes están por aquí, hacemos una estimación de la ley de Henry más o menos, y podemos decir, oye, ¿sabéis qué? Queremos reducir esto. ¿Sí? Y podemos hacer un balance, ¿cierto? Y hacer algo de transferencia masa. Y si me dejan compartirles la pantalla, me voy a salir de aquí. Y me voy a meter... ¿Cómo te quedó el ojo, Felipe? Lo voy a ver acá. No lo esperé. ¿Cómo te lo quedó el ojo, Felipe? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, Felipe? ¿Qué dice ahí? Ah, ¿qué dice Felipe? Ah, Felipe. Ya. Entonces resolvemos ese absorbedor, ¿cierto? Y hacemos un balancecito ahí y decimos ya, poder calcular, ¿sí o no? ¿Sí? Los metros de empaque para bajar de 4.000 partes a 1.000 partes. ¿Sí? Sí. Ingeniero Felipe, ¿ve? ¿Ve que está aprendiendo? Entonces, vamos a compartir la pantalla, nos vamos a venir para acá, y ahí está. Ya, pues. Esto fue lo que le pasó al gringo loco cuando volvió a su casa, pues. No tenía señora, no tenía hijo, no tenía nada, ¿ves? Porque él dibujó la realidad, ¿cierto? Ya, pues. Estamos claros, ¿no? Sí, profe. Claro. Entonces la pregunta que me van a hacer usted, profe, ¿y cómo se hace esto de verdad? Bueno, se hacen los experimentos, y los experimentos no se le comunican a nadie, pues. Porque esta es la base de la tecnología, pues. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si ustedes dicen, es que si no tengo los experimentos no lo hago, bueno, va a haber otro que lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, haciendo esto, nosotros podemos llegar a diseñar. ¿Sí? Sí. Con esto estamos listos y yo esperaría que ustedes ¿cierto? Me van a decir cuando ya tienen hechas las tareas y empiezan a ver esto. Así que, por favor, ustedes tienen que mirar la parte interna, tienen que mirar la hidrodinámica, tienen que mirar, ¿cierto?, cómo podemos diseñar esto. No, y que no se les venga el mundo encima. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que ahora, ¿cierto?, salieron por debajo de la puerta, o sea, se dieron cuenta que no valían nada, no, valen mucho, tienen una preparación tremenda. ¿Ya? Yo no sé si les conté el ejemplo este de cuando yo practicaba judo, ¿no? ¿Les conté? ¿No? No. Yo practicaba judo porque a mí me iba muy bien en el colegio, pero me iba muy mal en deporte. Entonces empecé a practicar judo para mejorar mis notas en educación física. Y estaba combatiendo, ¿cierto? Mi sensei me había dicho, mira, cuando usted combata con una persona de mucho menos altura que usted, más liviana que usted, preocúpese de no empujarlo porque puede correr un riesgo que le hagan una llave. Yo no le hice caso, ¿cierto? Vi que la persona con quien tenía que combatir era mucho más bajo que yo y traté de hacerle varias llaves y lo empecé a empujar. Y él esperó que yo lo empujara y me puso la pata en la guata, igual como sale en las películas, y salí volando y caí como un saco de papas y quedé sin respiración. Así que fue el sensei ahí, me pegó la espalda un poco y recuperé la respiración. Entonces ahí sentí que era un ignorante, ¿ya? No era tanto lo que me había doblado el porrazo, pero era un ignorante, que yo no le había hecho caso al sensei, que me había dicho, etcétera, etcétera. Pero empecé a aprender y cada vez fue mejor. Entonces, ese es el tema. Ustedes tienen que darse cuenta que ustedes tienen el potencial, ¿sí? Ustedes son parte del 1% de Chile. Así que, por favor, pónganle pin. Y si no saben algo, pregúntenme, ¿ya? Pero, Sebastián, es tu tarea, pues, liderar esta situación, ¿sí? ¿Ya? Vamos. Ya, pues. Hay una duda, parece. Una consulta Dígame. respecto a cómo
sé que la idea es como ir generando criterios de diseño, pero por ejemplo, si nosotros no estamos seguros de algo, me explico. Ejemplo, si buscamos que la solubilidad del SO2 es mejor a baja temperatura, Le ponemos pero... temperatura, pues. ¿Mm? Le Claro, ponemos baja temperatura. por ejemplo, un criterio de diseño sería saber hasta cuándo bajar la temperatura, porque podríamos decir, vamos a implementar un ciclo de refrigeración, o podemos enfriar con agua. No, pues, Entonces, la por cuestión eso es- el criterio que tenemos que tener, por ejemplo, yo no manejo bien hasta qué punto se trabaja en estas cosas. yo tampoco. Pues. Digo, Tú por no, eso, tú no puedes buscar los absolutos, tú tienes que hacer una propuesta que sea razonable. claro, Me voy a meter agua de refrigeración, tendría que justificar por qué le voy a meter agua de refrigeración o un refrigerante. Digamos. Yo trabajaría a la temperatura que salen los gases y líquido, ¿cierto? Lo haría a la temperatura ambiente que voy a tener y no le metería nada más que eso. ¿Por qué? Porque las concentraciones que tú tienes del agua oxigenada, el agua oxigenada se vende a 70%. Es la concentración industrial del agua oxigenada. Pues si tú haces reaccionar esa agua oxigenada que está disuelta en agua, digamos, a 70% con agua, con ácido sulfúrico, la temperatura va a subir cualquier cantidad. Y en ese momento se va a descomponer el agua oxigenada tiene, y esto lo voy a compartir la pantalla porque es súper importante que lo entendamos acá. Y me voy a devolver a los criterios de diseño que creo que estaban aquí. Esta reacción, el agua oxigenada tiene dos reacciones. Agua oxigenada más SO2 da SO3. Pero también el agua oxigenada se descompone en oxígeno y agua. se descompone, ¿cierto? El oxígeno. ¿Sí? Entonces, no sé si se los dije, pero si alguien les dijo que había una reacción, le hizo todo un curso de reactores, que había una pura reacción, qué bueno, porque esa es la parte base del desde. Pero ese desde existe solamente en la mente de este gringo loco, ¿cierto? La realidad es que siempre hay más de una reacción. Entonces, si yo quiero favorecer esta reacción, esta la tengo que favorecer. ¿Cómo lo hago? Temperatura baja. Ustedes me van a decir, pero profe, yo sé que en los estanques de agua oxigenada se le agrega un aditivo, porque el agua oxigenada permanentemente se está descomponiendo y se acelera con la temperatura. Entonces, cuando el agua oxigenada, ¿cierto? Podemos tener un problema súper serio, digamos, que el agua oxigenada empieza a descomponerse. Entonces, uno permanentemente está midiendo la temperatura del agua oxigenada del estanque. Si la temperatura empieza a subir, uno le agrega un aditivo para que la velocidad no sea tan alta. ¿Ya? Pero, entonces me puede decir, echémosle el aditivo. No, pues, si esta cuestión tiene que tener mínimo costo. Entonces, tenemos que, por condición de operación, esto. Entonces, ¿qué hacemos? Teníamos otro, 7, ¿cierto? ¿Cierto? Operar de tal forma de minimizar descomposición del peróxido de oxígeno. ¿Sí? Aprendimos ingeniería, ¿cierto? En media hora aprendimos cualquier cantidad de ingeniería. Bueno, de eso se trata este tema, ¿ya? Así que nos vemos. Ustedes me dicen, yo voy a cerrar la clase, la grabo, la subo y la Irene les dice cómo pueden accesar la clase. ¿Está bien? Bacán. Sí, ¿Estamos claros? Bien. Sí. gracias, profe. Ya, pum. Chau. Profe, Chao. cuídese.